Mark y yo siempre éramos bastante gordos de pequeños. En el colegio, los demás chicos no querían pasar tiempo con nosotros, así que nos acercábamos de forma natural. La gente a nuestro alrededor solía bromear diciendo que podríamos acabar casándonos. Siempre me daba vergüenza y me ponía colorada, pero Mark simplemente me sonreía con cariño. Sin embargo, con el tiempo, Mark empezó a perder peso. Se puso más tonificado y noté que se alejaba poco a poco de mí. Me repetía a mí misma que solo me lo imaginaba. Eso fue hasta que nuestros padres volvieron a sacar esos viejos chistes. De repente, Mark se enfadó delante de todos y dijo: «¿A quién le gustaría un cerdo? ¡Qué asco!». Mark me miró de repente, con los ojos llenos de ira. Estaba ocupada intentando abrir un cangrejo. A Mark le encantaba el cangrejo, pero nunca tuvo paciencia para lidiar con el caparazón. Siempre se frustraba a mitad de camino. Así que, en silencio, vi algunos tutoriales en internet para aprender la mejor manera de pelar un cangrejo. Desde entonces, siempre que comíamos cangrejo, le preparaba un plato entero de carne solo para él, para que pudiera cogerlo y comérselo fácilmente. Pero en ese momento, dejé lo que estaba haciendo y lo miré, completamente confundida. No entendía por qué se había alterado tanto de repente. Un momento antes, todo había ido bien. Nuestras familias estaban sentadas juntas, charlando y riendo durante la cena. El ambiente era relajado y alegre. Entonces, su madre me vio abriendo el cangrejo y rió entre dientes, diciendo: «Ana es muy atenta. Mark, algún día estarás en buenas manos». Antes de que terminara la frase, Mark se levantó rápidamente y exclamó: «¿A quién le gustaría un cerdo? ¡Qué asco!». El primero en reaccionar fue el padre de Mark. Se levantó y le dio un golpe en la cabeza. Frunciendo el ceño, lo reprendió. «¿Qué tonterías dices? Discúlpate ahora mismo». Su madre también se unió, pidiéndole que se disculpara. Pero Mark se quedó allí parado, con el cuello rígido, desafiante. «¿Me equivoco?», dijo. «Mírala, papada, ojos viscos, con una barriga como si tuviera un par de salvavidas. Probablemente flotaría si la tiraras al agua». Eso fue suficiente para mi padre. Golpeó la mesa con la mano señalando hacia la puerta. «¡Fuera!». Mark levantó la barbilla y sin dudarlo salió de la habitación. Sus padres no paraban de disculparse y lo siguieron. En un instante, el ambiente animado de la habitación desapareció, reemplazado por un silencio absoluto. Mi madre me rodeó con el brazo, consolándome suavemente. «Ana, no le hagas caso. Eres hermosa». Suspiré y me giré para mirarla. «Pero no se equivoca», dije. Intenté sonreír, pero las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro, por mucho que intentara contenerlas. El rostro de mi madre estaba lleno de tristeza y susurró: «¿Qué le pasó a Mark? Antes no era así. Pero bueno, todo eso quedó en el pasado. Mark y yo éramos amigos desde pequeños. Como nuestras familias nos daban tanto cariño, crecimos con cuerpos regordetes. En primaria éramos los más pesados de la clase, solo él y yo. Incluso de pequeños, los niños pueden juzgar fácilmente por la apariencia. Para quienes no encajábamos en el concepto típico de belleza, había cierto desdén. No era de extrañar que nos excluyeran por nuestro peso. Pero en aquel entonces, no nos importaba demasiado. Cuando los demás niños no jugaban con nosotros, jugábamos solos. Solíamos compartir meriendas, hablar de lo que habíamos comido el día anterior y nos emocionábamos pensando en la cena sorpresa. Con el tiempo, nos hicimos inseparables, compartiéndolo todo. Nuestras familias también se volvieron muy unidas. Por casualidad vivíamos en el mismo edificio, a solo unos pisos de distancia, y nos convertimos casi en una gran familia. A veces, cuando nuestros padres estaban ocupados con el trabajo, se pedían mutuamente que nos cuidaran, lo cual ocurría con bastante frecuencia. Durante las vacaciones, nuestras familias solían ir de viaje juntas o comer juntas, como una gran familia feliz. La mamá de Mark me quería mucho. Me pellizcaba las mejillas y se reía diciendo: «Esta gordita es tan adorable. Sería una nuera perfecta para nuestra familia». Para entonces estaba en 6º grado y entendía lo que quería decir. No me sentía incómoda, solo tímida y un poco emocionada, y me ponía roja.
Mark, ¿qué te parece?, preguntaba. Mark siempre sonreía y asentía con entusiasmo. ¡Claro! Así puedo seguir comiendo las alitas de pollo fritas de la tía. Al oír esto, los adultos se echaban a reír. Yo miraba a Mark de reojo, y justo entonces, él también me miraba. Nuestras miradas se cruzaban, llenas de risa, profundas e infinitas como el mar. En aquel entonces, creía de verdad que la inocencia de la juventud podía con todo, pero había olvidado lo rápido que cambian las cosas. Lo primero que cambió fue el peso de Mark. Después de los exámenes de admisión al instituto, mi abuela enfermó gravemente. Sin maetas y sin ese. Así que me fui al campo con mis padres y me quedé allí hasta casi el comienzo del curso. Cuando volví a ver a Mark, me di cuenta de que había cambiado mucho. Había crecido y adelgazado. Llevaba una camiseta de tirantes y podía ver claramente la definición muscular de sus brazos. Era como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente. Me quedé realmente impactada. Mark, ¿de verdad has bajado de peso sin que me diera cuenta?, pregunté. Quedamos en disfrutar de la comida y mantenernos gorditos de por vida. ¿Cómo pudiste traicionar la causa? Puso los ojos en blanco. ¡Qué tontería! Mi madre me hizo trabajar en el puesto de barbacoa de mi tío todo el verano. Fue agotador. Ni siquiera tenía ganas de comer, así que, por supuesto, bajé de peso, explicó Mark. Y luego me miró de arriba a abajo, frunciendo ligeramente el ceño. Pero tú y yo, ¿no te fuiste al campo? Te ves aún más gordo que antes. Ante esto, me rasqué la cabeza con torpeza. No pude evitarlo, dije. La comida estaba buenísima y la carne tan sabrosa, no pude contenerme. Ah, claro, dijo Mark. Te traje un regalo. Saqué un paquete de carne curada y se la ofrecí con orgullo. La escogí especialmente para ti. Está riquísima. Que te la prepare tu mamá. Mark la cogió al cabo de un rato y la dejó sobre la mesa con naturalidad. Luego miró la hora en su reloj y me animó. Van a venir unos amigos a jugar. Llegarán pronto, así que deberías irte. No quiero que te vean. No entendía por qué no quería que sus amigos me vieran, pero no pregunté y simplemente me di la vuelta para ir a casa. Después de eso, cada vez que le invitaba a quedar o a comer algo, me rechazaba. Las razones siempre eran las mismas. Voy a quedar con amigos para jugar al fútbol, al baloncesto, a hacer senderismo. Un montón de excusas. Una vez, incluso le pregunté si podía acompañarlo. Me miró de arriba abajo y sonrió con suficiencia. ¿Tú? Olvídalo. Eres demasiado perezoso, solo nos retrasarías. Al ver la decepción en mi rostro, añadió rápidamente. Pero te traeré algo rico. Al oír eso, la nube en mi corazón se disipó al instante. Sonreí y asentí. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el comienzo de clases. Por pura casualidad, Mark y yo terminamos en la misma clase otra vez. Estaba emocionada. Como estudiantes de primer año, tuvimos 2 semanas de entrenamiento militar. El primer día, una chica que estaba frente a mí se desmayó por un bajo nivel de azúcar mientras estaba firme. El instructor miró al grupo y señaló a Mark. Tú, sal y ayuda a esa chica a llegar al área de descanso. Sí, señor, resonó la voz de Mark, y corrió hacia la chica preguntándole algo en voz baja. No sé qué dijo, pero la chica negó con la cabeza. Entonces, delante de todos, la levantó y la llevó a través del campo hasta la enfermería. Los vítores estallaron a nuestro alrededor. Los vi desaparecer en la distancia, con una extraña opresión en el pecho. Durante el recreo, encontré a Mark y le pregunté qué había pasado antes. Se encogió de hombros. Dijo que no podía ponerse de pie, así que no tuve más remedio que cargarla. No podía dejarla ahí, ¿verdad? Todos somos compañeros, es justo ayudarnos, ¿no? Al oír eso me tranquilicé y tomé una decisión. Cuando llegó el momento de ponerme firme de nuevo, miré hacia el sol brillante, respiré hondo, cerré los ojos y me dejé caer al suelo. «¿Instructor? Alguien se ha desmayado otra vez», exclamaron mis compañeros. El instructor se arrodilló para ver cómo estaba y luego volvió a llamar a Mark. «Llévenla a la enfermería». Con los ojos cerrados esperé, llena de expectación, pero solo oí la voz indiferente de Mark por encima de mí. «Instructor, ¿es broma? Pesa tanto, ¿cómo voy a cargarla? Además, con lo mucho que pesa, es imposible que tenga un nivel bajo de azúcar.
Seguro que solo quiere escaquearse del entrenamiento. Al oír eso me tensé, apretando los puños. Sentí como si me hubiera descubierto. Antes de que pudiera decidir si levantarme, oí la voz severa del instructor. Cuidado con lo que dices. Si no quieres ayudar, dilo, pero no digas tonterías. Tú, de vuelta a la fila. Todos vuelvan a la posición de firmes. Después el instructor se inclinó, me ayudó a levantarme y me acompañó hasta la sombra. No hay nadie aquí, no tienes que fingir más. La tensión se disipó y finalmente abrí los ojos mirando al instructor. Me enderecé e incliné la cabeza. Lo siento, instructor. Me observó un buen rato, lo suficiente como para que la culpa y el nerviosismo volvieran a apoderarse de mí. Finalmente habló. Como es tu primera infracción y has admitido tu error, no te denunciaré. Pero después de que termine el entrenamiento esta tarde, da 2 vueltas al campo. Sí, señor, respondí con entusiasmo, sintiendo un gran alivio. Solo faltan 5 minutos para el descanso, así que no tienes que apresurarte. Descansa aquí un rato. Sí, señor. Mientras se alejaba me senté, dándome palmaditas en el pecho para calmarme. Sentada allí, no pude evitar pensar en lo que Mark había dicho cuando fingí desmayarme. Está tan pesada. Me miré el estómago, me pellizqué el dorso de la mano, y todas las emociones que había estado reprimiendo volvieron a fluir en ese instante. Así que le daba asco que pesara tanto, que no estuviera dispuesta a ayudar. Pero siempre había dicho que éramos iguales, que nunca nos menospreciaríamos. Entonces, oye, Ana. Perdida en mis pensamientos, oí una voz familiar por encima de mí. Levanté la vista y vi a Mark acercándose. Extendió la mano y me ofreció una botella de agua fría. No la tomé, solo lo miré, dudé y finalmente no pude contenerme. Mark, ¿no dijiste que es justo ayudarnos entre compañeros? Entonces, ¿por qué? Antes de que pudiera terminar la frase, Mark me interrumpió. ¿Por qué demonios finges desmayarte? Te conozco demasiado bien. Te vi al instante. Menos mal que el instructor es tonto. Si se hubiera dado cuenta, estarías en serios problemas. El instructor no es tonto, murmuré en voz baja, pero seguía sin entender bien a qué se refería. Solo te cuido. Querías saltarte el entrenamiento fingiendo un desmayo. Si otros estudiantes se enteraran, podrían copiarte. Entonces, si alguien realmente necesitara ayuda, causaría un verdadero problema. Además, estoy aguantando, así que, como amigo mío, ¿cómo pudiste relajarte? El razonamiento de Mark sonaba convincente, pero algo no me cuadraba. Antes de que pudiera entenderlo, se levantó de repente. Clara, ¿qué te trae por aquí? Era la primera vez que oía a Mark hablar con un tono tan suave, lleno de un claro dejo de cariño. Al levantar la vista, vi que era la misma chica que se había desmayado antes. Oí que alguien se desmayó, así que traje caramelos para aliviar el mareo. Clara extendió la mano, sosteniendo algunos caramelos en la palma de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, Mark los tomó rápidamente, sonriendo cálidamente. Eres tan considerado, incluso cuando no te sientes bien. Sigues pensando en los demás. Todavía estás un poco pálido, déjame llevarte a descansar un poco más. No hace falta. Puedo volver sola, sonrió Clara cortésmente. Deberías quedarte y cuidar de Ana. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Pero... Mark intentó decir algo, pero fue demasiado tarde. Solo pudo verla irse. Cuando la perdió de vista, se volvió hacia mí con una mirada de fastidio. Mírala, luego mírate a ti mismo. ¿No te da vergüenza? Sí que me daba vergüenza, y bajé la cabeza avergonzado. Si no fuera por ti, no lo habría malinterpretado. Una ráfaga de viento pasó rápidamente, y sus palabras murmuradas se perdieron en la brisa. Confundida, levanté la vista, esperando una explicación. Pero solo vi una cara llena de impaciencia. No te comas ese dulce, dijo Mark, mirando el dulce que tenía en la mano y apretándolo con fuerza. Ya pesas mucho. Comértelo solo te hará querer subir más de peso. Pesado. Era la segunda vez hoy que me llamaba así. Ya no sabía si lo decía en serio. Todos pueden retirarse. Con la orden del instructor, mis compañeros se dispersaron en todas direcciones.
Caminé lentamente hacia la pista y empecé a correr. Aunque era tarde, el calor del verano aún persistía, y a 200 metros me sentía como si estuviera en un horno. Deseaba que hubiera un estanque cerca para zambullirme y escapar del calor. Mientras corría, oí débilmente que alguien me llamaba. Me giré para mirar, y allí estaban Mark y Clara. «Ana, eres tú», exclamó Clara sorprendida, y luego pareció perpleja. «Todos pueden retirarse. ¿Por qué sigues corriendo? ¿Y no te desmayaste antes? Deberías descansar en lugar de esforzarte demasiado». Ella solo... Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Mark intervino. «Probablemente se dio cuenta de que ha engordado y quiere bajarlo. Además, antes solo estaba fingiendo. Con su tamaño, ¿quién diría que es frágil?» «¡Mark!». Al oírlo criticarme tan abiertamente, me sentí humillada y furiosa. Sí, estuvo mal que fingiera un desmayo, pero él no tenía derecho a juzgarme así. Aunque fuera mi mejor amigo, esto era demasiado. No me atreví a mirar a Clara, imaginando que me miraría con desdén o incluso con lástima. Apretando los puños, me mordí el labio, lista para marcharme. Pero justo entonces, Clara habló con voz suave. «¿Quién dice que solo la gente delgada puede enfermar? Cualquiera puede sentirse mal, y no necesita explicación». Sus palabras me paralizaron y la miré sorprendido. No había burla en su expresión, solo una sonrisa amable que se sentía tan refrescante como una brisa primaveral. «Pase lo que pase, la salud es lo más importante. Todo lo demás viene después. Gracias por tu ayuda, Mark. No los molestaré más. Adiós». Clara se despidió y se giró para irse. Mark la vio irse, mirándome con fastidio. «Todo esto es culpa tuya». Dicho esto, corrió tras ella. Me quedé allí parado, desconcertado. ¿Mi culpa? Ni siquiera había dicho nada. ¡Qué imbécil! Poniendo los ojos en blanco, los aparté de mi mente y seguí corriendo. Por alguna razón, sin embargo, esta vez la carrera se sintió más ligera y fácil. Aunque seguía cansado, sentí una extraña sensación de felicidad. 2 semanas de entrenamiento militar pasaron volando, y por fin era libre de volver a casa. Al entrar me recibió el aroma a comida. Al mirar hacia un lado vi la mesa llena de mis platos favoritos. Al verme, mi madre me gritó: «Ve a cambiarte y a lavarte, la familia de Mark llegará pronto». «De acuerdo». Al salir de mi habitación, la familia de Mark ya había llegado. Lo saludé con una sonrisa, pero solo me echó un vistazo rápido antes de volver a mirar su teléfono. Me incliné, curiosa por lo que estaba reproduciendo. Pero él lo notó y bloqueó la pantalla inmediatamente. Me fulminó con la mirada. «¿Quién dijo que podías mirar?» «No estaba...», balbuceé intentando explicarme, pero no me dio la oportunidad. Se levantó y se sentó en otra silla. Era evidente que quería distanciarse de mí. Sentí una punzada de tristeza. Antes éramos tan cercanos que podía entrar en su habitación sin siquiera llamar. ¿Cómo nos habíamos vuelto tan extraños tan rápido? No sabía qué había cambiado, pero sabía que debía haber hecho algo mal. Durante la cena, intenté compensarlo descascarándole el cangrejo como ofrenda de paz. Pero solo recibí un comentario sarcástico a cambio. Decidí bajar de peso. Antes, cuando la gente se burlaba de mí, me consolaba pensando que tenía un amigo que me comprendía de verdad. Pero ahora, era él quien me hacía daño. Solo pensar en su mirada de desdén me hacía odiar la grasa de mi cuerpo. Me parecía realmente repulsivo. Cuando mis padres se enteraron de mi decisión, fueron los primeros en oponerse. «¿Para qué hacer dieta? Estás perfectamente bien así. Te criamos sana y feliz, no para que te consumas sin motivo. Deberías ignorar a Mark y sus tonterías. Que diga lo que quiera». Mi madre se enfureció especialmente al mencionar a Mark. «Todas esas alitas de pollo fritas que le preparé, desperdiciadas en un perro». No solo se oponían firmemente a mi dieta, sino que también empezaron a vigilarme a la hora de comer para asegurarse de que no me saltara ni un bocado. Como no podía hacer dieta en casa, tuve que buscar maneras de intentarlo en el colegio. A la hora del almuerzo, cuando todos iban a la cafetería, yo iba a la pista a correr. Pero al poco rato, me sentí mareada y con náuseas.
Vi desdibujada, y lo único que quería era desplomarme. Incapaz de continuar, saqué el teléfono y sin muchas esperanzas llamé a Mark. Mark, no me encuentro bien. ¿Podrías...? Ana, ¿te estás haciendo la enferma otra vez? ¿No te has cansado de este mismo truco?, exclamó Mark y colgó. Con la llamada cortó la última esperanza a la que me aferraba. No quedaba nada. Justo antes de desmayarme creí ver a alguien corriendo hacia mí, pero no pude ver quién era. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la escuela. ¿Estás despierto? Me giré y vi a Clara sentada a mi lado. Me miró preocupada. ¿Cómo te sientes? ¿Sigues incómoda? Negué con la cabeza. El médico dijo que tuviste un golpe de calor. Descansa un rato y te pondrás bien. Es mejor no salir a la pista al mediodía con tanto calor. ¿Cómo? Pasaba por aquí y te vi desmayado en el suelo, así que pedí ayuda para traerte. Me guiñó Clara con una sonrisa juguetona. Al fin y al cabo, soy bastante experta en desmayarme. Sé exactamente qué hacer. Sus palabras también me hicieron sonreír. Le di las gracias sinceramente. Muchas gracias. Si no fuera por ti, probablemente seguiría tirado ahí fuera. No hace falta que me des las gracias. Somos compañeros de clase. Ayudarnos mutuamente es justo lo que debemos hacer. Al oír la frase tan familiar, sentí una punzada de incredulidad. ¿Ayudarse mutuamente se supone que es normal? Entonces, ¿por qué una casi desconocida me ayudó sin dudarlo, mientras que la persona que creía mi mejor amiga ignoró mi llamada de auxilio? Los sentimientos son realmente difíciles de comprender. Pero tengo curiosidad. ¿Qué hacías en la pista a plena luz del día? Avergonzada no quise revelar el motivo, pero como acababa de ayudarme, no quería mentir. Murmuré que intentaba bajar de peso. ¿Entonces te saltaste el almuerzo para ir a correr? Clara abrió los ojos de par en par, sorprendida. Con razón sufriste un golpe de calor. Esta forma de perder peso es peligrosa, podría arruinarte la salud. Me da igual. Prefiero ser débil que ser la gorda a la que todos menosprecian. ¿Cómo puedes pensar así? Su repentino arrebato me sobresaltó, sacándome de mi autocompasión. La miré fijamente, sin saber qué decir. ¿Sabes cuánto te envidio?, suspiró Clara extendiendo la mano. Su muñeca era delgada, su piel pálida, sus venas visibles. Siempre he tenido mala salud. No puedo hacer mucho físicamente, y en la clase de gimnasia tengo que quedarme al margen mientras los demás se divierten. Ni siquiera puedo ir a las excursiones escolares por los riesgos. Supliqué ser parte del entrenamiento militar este año, no porque quiera un trato especial, sino porque simplemente quiero ser como los demás. Pero mi cuerpo me falló. Cuando Mark dijo que estabas fingiendo, me sentí aliviada porque eso significaba que no estaba realmente sana. Puede que te veas gorda, pero para mí no lo estás. Quizás un poco rellenita, pero sin duda dentro del rango de lo saludable. ¿Quién dice que estar delgada es la única forma de ser bella? No hay una única definición de belleza. Y ahora mismo, estamos en el instituto, y el nivel académico ya es bastante exigente. Si empiezas a obsesionarte con las dietas, perderás la concentración, debilitarás tu cuerpo y te retrasarás en los estudios. ¿No te arrepentirías de tirar tu futuro por una idea de belleza? Clara me tomó la mano comparándola con la suya. Sus dedos eran finos y delicados, mientras que los míos eran notablemente más grandes. Intenta sujetarme la mano. Hice lo que me dijo. Sonrió con ironía. ¿Ves? Ni siquiera lo intentaste, pero no puedo liberarme. Lo que desprecias en ti es algo que otros solo pueden soñar con tener. Antes de amar a alguien más, aprende a amarte a ti mismo. La miré, viendo la determinación en sus ojos. Asentí lentamente, tomando sus palabras en serio. Clara me dio un plan de comidas. Era una dieta especial baja en calorías que había preparado para mí. Sé que puede que no te cale la lengua al instante, pero si estás decidida a bajar de peso, espero que lo hagas poco a poco en lugar de apresurarte. Por mi salud, mis padres cuidan mucho mi dieta y han consultado a expertos para crearme comidas equilibradas. Les pedí que te hicieran este plan de comidas y espero que te ayude. Lo acepté con sorpresa y gratitud, quedándome momentáneamente sin palabras. Justo entonces, Mark se acercó. Al oír nuestra conversación se burló. Ana, ¿tú intentas bajar de peso? Empieza por controlar tus antojos primero. Si puedes dejar los bocadillos y el té con leche, te respetaré.
La ira me invadió, pero me contuve. El otro día me desmayé en la vía y te llamé para pedirte ayuda. Colgaste, y al final, Clara fue quien me trajo aquí. ¿No tienes nada que decir al respecto? Esperaba al menos una pizca de remordimiento por su parte, pero su reacción fue aún peor de lo que podría haber imaginado. ¿Clara te llevó a la enfermería? Mark abrió los ojos de par en par, sorprendido y furioso a la vez. Ana, ¿estás loca? ¿Sabes lo pesada que eres? Y si Clara se lastima, ¿cómo pudiste siquiera pedirle ayuda? Luego se volvió hacia Clara con preocupación. ¿Estás bien, Clara? ¿Estás herida? Casi me río a carcajadas. Me sentí ridículo por haber sentido algo por él. Clara parecía confundida. ¿No son amigos? Ana se desmayó, ¿no te importa nada? ¿Por qué le iba a pasar algo? Mark se encogió de hombros con desdén. Es dura como un toro. Si alguien va a estar bien, es ella. Pero tú eres tan delicado si se te hubiera caído encima. ¡Mark! El rostro de Clara se volvió frío. La dulzura desapareció, reemplazada por una mirada severa que nunca antes había visto. Por favor, respeta a Anna y deja de usar su peso para insultarla. Puedes hacer eso. Al ver la irritación de Clara, Mark entró en pánico e intentó explicarse. Pero Clara no le dio oportunidad y regresó a su asiento. Al ver a Mark allí de pie, desconcertado, sentí una extraña satisfacción. Esto es justo lo que se merece. Se lo merece. Decidí eliminar a Mark de mi vida por completo, para siempre. Pero para mi sorpresa de repente empezó a intentar ser amable conmigo otra vez. Me traía el desayuno, me compraba té con leche e incluso me llenaba el escritorio de bocadillos. Era muy confuso. La siguiente vez que puso un té con leche en mi escritorio, lo confronté. ¿Qué quieres, Mark? ¿Solo dilo? Nada, solo invitar a mi buen amigo a un té con leche. ¿Buen amigo? Le miré enarcando una ceja. ¿Un buen amigo que ignora una llamada de auxilio? ¿Un buen amigo que insulta y se burla? Mark, ¿acaso entiendes lo que es un amigo? Mark se puso rojo y parecía incómodo. Miró a su alrededor, se acercó y bajó la voz. Ana, sé que me equivoqué antes. Te pediré disculpas. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, ¿puedes olvidarlo? Puedo olvidarlo. ¿Pero luego qué? Si ya lo superaste, ayúdame a explicarle las cosas a Clara. Dile que te ignoré porque pensé que fingías. Normalmente soy muy cariñoso contigo. Frunció el ceño, con aspecto preocupado. Ha estado muy distante últimamente, probablemente porque sigue molesta por la última vez. Todo es por tu culpa, así que deberías hablar con ella y aclarar las cosas. Así que esa era su verdadera razón. Si Clara no se hubiera distanciado, no se habría disculpado conmigo ni en 1.000.000 de años. No creía estar equivocado, solo le importaba la opinión de Clara. Entonces, ¿te gusta Clara? Mark no lo negó. Claro, es guapa, delgada y tiene un temperamento muy dulce. ¿A quién no le gustaría? Tienes razón, asentí. Le dediqué una pequeña sonrisa y le pregunté con seriedad. ¿Y qué te hace pensar que la mereces? Mark se quedó paralizado sin entender lo que quería decir. ¿Qué dijiste? Repetí con calma. Clara es increíble en todos los sentidos. Dime, ¿qué te hace pensar que la mereces? ¿Es tu completa falta de inteligencia emocional, esos supuestos músculos o esa boca tuya que solo parece apta para tragar moscas? Que te guste a alguien no se trata solo de su aspecto. También necesitas mirarte a ti misma. Ana, ¿estás loca? Mark, nervioso y furioso, casi empezó a gritar. Pero sentí una satisfacción creciendo en mi interior, una emoción liberadora que me dio ganas de reír a carcajadas. ¿Por qué tenía derecho a insultarme y burlarse de mí sin que yo me defendiera? No soy su cuidadora, no le debo ninguna tolerancia. Me miró con enojo, con la cara roja, y luego se burló como si de repente se le hubiera ocurrido una idea. Un mal presentimiento me invadió. Ana, siempre has sido tan agradable y pasiva, pero ahora que te he dicho que me gusta Clara, de repente explotas. Lo entiendo, estás celosa. Estás enfadada porque te gusto y no quieres que esté con ella, así que te portas mal para retenerme. Probablemente te hiciste amiga de Clara a propósito, ¿verdad? Tienes miedo de que me aleje de ti, así que has estado intentando sabotearnos desde el principio. Eres una manipuladora, Ana. Y ya que estamos siendo sinceras, déjame ser clara. Nunca podrías gustarme, no tienes ninguna posibilidad. En lugar de perder el tiempo maquinando, ¿por qué no bajas de peso? Nadie quiere estar con un cerdo. Vi cómo la boca de Mark se abría y cerraba, soltando insulto tras insulto.
Al principio me sentí herida, pero a medida que seguía hablando el dolor se desvaneció. Al final, viéndolo soltar tantas cosas con tanta seguridad, creyendo haber revelado alguna verdad oculta, me pareció patético. Estás a salvo, Mark. Si alguna vez me gustaras, sería un perro. Dicho esto, tomé mi té con leche y se lo tiré. Mientras estaba allí, completamente empapado, con cara de ridículo y furioso, sonreí. Lárgate y no me vuelvas a hacer vomitar. Bien, Ana, no vengas a llorarme luego. Se marchó hecho una furia, dejando tras de sí una amenaza vacía. Llorando, no lloraría. Ya ansiaba días mejores. Saqué a Mark de mi vida por completo. Nos ignorábamos en la escuela, evitábamos cualquier situación que nos obligara a estar juntos y ya no compartíamos comidas cuando nuestras familias se reunían. Mis padres ya lo detestaban después de lo sucedido, y ahora que habíamos roto lazos, no intentaron salvar la distancia entre nuestras familias. En poco tiempo, lo que antes eran dos familias muy unidas, se convirtieron en desconocidos. No me importó, y seguí adelante con mi vida. Mark, en cambio, tenía dificultades. ¿La razón? Clara. Clara y yo nos habíamos hecho muy amigas, pasábamos tiempo juntas constantemente. Mark se esforzaba por acercarse a ella sin tener que estar cerca de mí, pero cada vez que intentaba alejarme, no funcionaba. Siempre que lo veía de pie a un lado, frustrado, observándonos, no podía evitar sonreír. Por supuesto, le preguntaba a Clara sobre sus sentimientos. Al fin y al cabo, mi conflicto con Mark era entre nosotros, no la involucraba a ella. Si sentía algo por Mark, no interferiría, pero al final Clara no estaba interesada en absoluto en él. De hecho, estaba algo disgustada. Usar el peso de una chica para humillarla es una bajeza. Además, intenta elevar a una persona derribando a otra, lo cual es aún peor, sobre todo considerando que eran amigos. Creo que tiene algunos problemas, es mejor mantener las distancias. Al oír esto, quise grabar sus palabras y repetírselas a Mark una y otra vez, que viera cómo sus acciones habían fracasado. Con un poco de amabilidad, logré transmitirle a Mark los pensamientos de Clara. Esperaba que se diera por vencido y pasara página, principalmente porque estaba harta de que me acechara como una sombra, dándome escalofríos cada vez que sentía su mirada. Quizás por fin lo entendió, pues dejó de rondar. Me sentí liberada, libre al fin. Pero poco después, empezaron a circular rumores sobre mí por la escuela. Apareció una publicación en el foro diciendo que tenía algún tipo de trastorno mental y que mantenía el sobrepeso para complacer a gente con ciertos gustos. Poco después aparecieron unas fotos explícitas, poses provocativas con la cara desenfocada, pero el cuerpo se parecía muchísimo al mío. Incluso una cicatriz en el muslo coincidía mucho con la mía. Susurros y miradas extrañas me seguían a donde fuera, como si estuviera en exhibición, como objeto de burla. Harta, fui a pedirle ayuda al profesor. Al salir de la oficina, vi a Mark de pie frente a Clara. Al verme sonrió con suficiencia y dio un paso al frente. Ana, nunca imaginé que fueras así. Todos estos años he estado tan ciega. Si no puedes respetarte a ti misma, al menos no arrastres a los demás contigo. Aléjate de Clara. Si la metes en esto, no te lo perdonaré. Al ver la mirada de suficiencia que intentaba reprimir, sonreí con suficiencia. ¿En serio? ¿Dices que no me respeto? ¿Tienes alguna prueba? Está por toda la escuela. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Y esas fotos del foro no son prueba suficiente? Las fotos se pueden editar. ¿Cómo puedes estar segura de que soy yo? Me acerqué, mirándolo fijamente. Déjame recordarte. Si no puedes probar que esas fotos son reales, es difamación. Si puedes, es un delito de distribución de material obsceno. Tampoco es una buena imagen. La sonrisa de suficiencia de Mark se desvaneció cuando empezó a flaquear, con la voz temblorosa. ¿Por qué me cuentas esto? No es que yo las haya publicado. Nada, solo charlaba, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Pero si yo fuera esa persona, las borraría enseguida. Con la tecnología actual, es fácil rastrear la fuente, y será un escándalo cuando se descubra. La profesora dijo que investigaría, así que espero que tengamos respuestas antes de que desaparezcan las publicaciones. Suspiré,
mirando a Laszlo a lo lejos con fingida contemplación. Mark frunció el ceño al darse la vuelta y marcharse a toda prisa. En cuanto se fue, Clara se acercó y susurró: «Sospecho». «No hace falta. Es él». Al ver mi seguridad, Clara se quedó perpleja. «¿Encontraste pruebas?» Negué con la cabeza. Todavía no, pero su reacción fue suficiente. Y es uno de los pocos que sabe de esa cicatriz en mi muslo. Crecimos juntos, él la vio. Sabe exactamente cómo es. Si esa cicatriz no hubiera salido en las fotos, quizá no habría estado tan segura. Pero esta vez se dejó traicionar por su propia trampa. Mark pensó que borrar esas publicaciones y fotos haría que todo desapareciera, como si nada hubiera pasado. Pero era demasiado ingenuo. Había una cosa que no le había dicho. Había ido a la policía. Antes de hablar con el profesor, mis padres y yo ya habíamos presentado una denuncia policial. Hablar con el profesor era solo para beneficio de Mark, para hacerle creer que era simplemente un asunto escolar. Los agentes de delitos cibernéticos rastrearon la fuente rápidamente. Cuando llegó la policía, Mark estaba en casa. Pero antes de que pudiera encontrar nada, se lo llevaron. Las pruebas fueron concluyentes y como ya tenía 16 años, la junta escolar decidió expulsarlo. Antes de irse, se le exigió que se disculpara públicamente con todo el alumnado, limpiando mi nombre. Los padres de Mark vinieron varias veces a disculparse, esperando perdón, pero mis padres ni siquiera los dejaron entrar. Lo que hizo antes fue pura ignorancia infantil, pero esto es repugnante. Gente como él es un mal presagio, no los quiero en casa. Me preocupaba que mi madre se enfadara tanto que intenté consolarla. La siguiente vez que vi a Mark fue en mi boda. Había entrado en la universidad de mis sueños, me había graduado con éxito, había encontrado un trabajo que me encantaba y había conocido al hombre con el que quería compartir mi vida. Habíamos fijado una fecha y enviado invitaciones a familiares y amigos. El día de la boda, después de la ceremonia, volví al probador para ponerme el vestido de gala. Al abrir la puerta, había alguien allí. Por un momento, no lo reconocí. Era Mark. Habían pasado los años. Se veía más moreno, más corpulento, con el pelo ralo y una expresión de cansancio en el rostro. Al verme, parecía nervioso, retorciéndose las manos y forzando una sonrisa. «Ana, no esperaba que te casaras tan pronto. Es un poco repentino. Acabo de enterarme y quería pasar a felicitarte». Su mirada se posó en mí con un dejo de admiración. Estaba sentada muy atrás, así que no podía verte bien antes. Pero de cerca, eres hermosa, de verdad. Has adquirido una gracia increíble. ¿En serio? ¿No fuiste tú quien me llamó cerdo? ¿Dijiste que era asquerosa?, repliqué sin piedad. No he bajado nada de peso, ¿sabes? Sigo siendo básicamente la misma. Asegúrate de que no te equivocas. No, solo era joven por aquel entonces, no sabía apreciarlo. Agitó las manos con los ojos aún absortos en mi mirada. Vi a tu marido, ¿sabes? Se parece un poco a mí, así que quizá... ¿No me has hecho la contigo de todo? Para nada. Lo interrumpí poniendo los ojos en blanco. Conteniendo las náuseas, dije lenta y claramente. Mi marido es un hombre increíble, con todas las cualidades imaginables. Si se parece a ti en algo, lo consideraría su mayor defecto. El rostro de Mark se ensombreció al instante. Murmurando, intentó decir algo. Levanté una mano para detenerlo. Por favor, no me digas que te has dado cuenta de que siempre te he gustado. Me parecería repugnante. Al ver a mi primo y a sus amigos cerca, los llamé rápidamente. Señalando a Mark, dije, este tipo difundió rumores horribles sobre mí en la escuela, y ahora está aquí para acosarme. Ni siquiera sé cómo entró. ¿Podrían hacerme el favor de acompañarlo a la salida? Mi primo y sus amigos, en esa fase feroz de enfrentarse a cualquier injusticia, estuvieron encantados de ayudar. Inmediatamente agarraron a Mark, le metieron una servilleta en la boca y lo sacaron. En cuanto se fue, Clara se acercó curiosa. ¿Qué pasó? Oí un ruido. Nada, solo un perro que entró y mi primo lo echó. ¿Un perro? ¿Cómo pasó eso? Clara arqueó las cejas, pero no le dio mucha importancia. Dense prisa y vuelvan a la recepción. Los invitados esperan.
Bien. Me levanté el vestido y corrí de vuelta al pasillo, de vuelta a mi felicidad.